Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio Cañizales y este es mi punto a exponer. Hablaremos un poco sobre los inversores autónomos versus los guiados. Este, Primero, este, para empezar debemos entender que en un dispositivo autoguiado el inversor es el corazón de potencia y su trabajo se encarga en recibir la corriente continua de las baterías y la transforma en corriente alterna. Pero no es solo un cambio de forma, sino que también el inversor utiliza una técnica llamada PWM o modulación por ancho de pulso, como muchos las conocemos, ya que esta controla exactamente cuánta fuerza y cuánta velocidad puede entregar el motor. Sin un inversor, básicamente un robot no tendría precisión, se movería a tirones o simplemente no tendría la fuerza para arrancar. Por lo tanto, aquí, como podemos ver en la diapositiva, en la robótica móvil, si nos adentramos en este mundo, pues el inversor vendría siendo el cerebro de potencia del vehículo, el convertidor que convierte la corriente continua de la batería en la corriente alterna hacia los motores, y controla las dos variables con la modulación por ancho de pulso, que son las variables críticas, que son la frecuencia, que es en velocidad, y el voltaje, que vendría siendo el torque. Ya hablando un poco, adentrándonos o haciendo una comparativa entre los inversores autónomos con los inversores guiados, el inversor autónomo, hablando un poco de él, son los líderes, si se quiere, ellos ya que generan su propia frecuencia y voltaje. Es un vehículo autoguiado, ya que en este es el que utilizamos, este es el que se utiliza, porque el vehículo necesita moverse por toda la planta sin depender de ningún cable o de ninguna señal externa. El inversor autónomo garantiza que el motor siempre tenga una señal tenga una señal estable de referencia. Así podemos ver aquí en la diapositiva, su principal característica es que su funcionamiento, como lo dije anteriormente, generan su propia señal de referencia independiente. Tienen un uso esencial en los vehículos autoguiados para la libertad de movimiento. Y una ventaja es que no dependen de una red eléctrica externa para estar operando. Cuando hablamos ya más a fondo de lo que son los inversores guiados, pues bueno, los inversores guiados, a diferencia de los inversores autónomos, estos son seguidores, o sea, si necesitan una señal externa como la red eléctrica para que se puedan sincronizar. Si por ejemplo si la señal se pierde, ellos se apagan de una vez y ya. Por eso no sirven, o sea, para la tracción del robot, adentrándonos en el mundo de la robótica. Pero sí podrían utilizarse, que si en las estaciones de carga, donde un robot se acopla a la red de la fábrica. Si entre sus características, aquí en la diapositiva se remarcan las principales, donde podemos encontrar de acuerdo a su funcionamiento, necesita una señal guía externa para sincronizarse. Es básicamente el antónimo del inversor autónomo. La diferencia es que si la red de referencia cae, el inversor se apaga por seguridad de la fábrica o del lugar donde esté trabajando. Y en cuanto a su aplicación, se puede aplicar mayormente o principalmente si lo vemos en estaciones de carga o en sistemas sistemas fijos de soporte. Hablando un poco, o sea, cómo traducimos esto al movimiento de un robot, por ejemplo, para hablar un poco y dar contexto del tema. Básicamente un dispositivo que trabaje autoguiado, que funciona a un lado cerrado, obviamente. Los sensores, ya sean láser, cámara, cualquier transductor que tengamos, le dice al procesador por dónde ir, obviamente. Pero aquí es donde entra la pieza clave. El procesador envía una orden de baja potencia al inversor y este traduce esa orden en potencia real, en potencia torque. Si el robot debe girar a la izquierda o si el inversor reduce la frecuencia de los motores por por ese lado. Si el robot debe girar a la izquierda, el inversor reduce la frecuencia de los motores por ese lado para que gire. Es básicamente, como quien lo diría, una coreografía entre la electrónica y el control y la electrónica de potencia. Ya hablando de otra parte que pedía de entrar en esta parte, es la dependencia de la carga.
el impacto de la carga en el sistema. Ahí como lo vemos en la última diapositiva. O sea, este es un punto crítico porque la carga lo cambia todo. El inversor no trabaja igual si el robot está vacío o si lleva 500 kilos de mercancía. Primero, en cuanto al torque de arranque, rompe la inercia en una carga pesada. O sea, requiere mucha corriente. El inversor debe ser capaz de entregar los volts o el voltaje inicial sin quemarse. En cuanto al segundo, el control de velocidad es importantísimo también, ya que con mucha carga el motor tiende a deslizarse. El inversor debe compensar esto aumentando la frecuencia para que el motor no se ralentice. En cuanto al tercero, el frenado regenerativo. Este es un punto importante porque cuando el robot cargado necesita detenerse, estamos hablando si estuviéramos trabajando en una fábrica para hacer la analogía, necesita detenerse, esa masa genera mucha energía. O sea, el inversor debe actuar como freno electrónico, gestionando esa energía para que el robot se detenga exactamente donde debe detenerse y no se pase de largo por la inercia o por lo que sea, cualquier error. Si el inversor no es capaz de gestionar esta carga, el sistema podría colapsar y bueno, pérdida. Y aquí lo confirmamos pues, en la diapositiva, ya que hablamos de que en cuanto a la inercia, a mayor peso, el inversor requiere más corriente de arranque. En cuanto al control de frenado, la gestión de energía regenerativa para detener el peso extra, o sea, se tiene que tener más gestión de energía. Y en cuanto a la estabilidad, se hace un énfasis en el ajuste dinámico del torque para evitar así un deslizamiento o un volcado del robot que esté llevando cualquier tipo de material. Y bueno, en conclusión, el éxito de la automatización en fábricas modernas no depende solamente de los sensores inteligentes, de la IoT, sino de también la capacidad de un inversor para adaptarse a condiciones variables. Un buen sistema de inversión autónomo permite que los dispositivos autoguiados sean eficientes y seguros, y sobre todo capaces de manejar cualquier carga que la industria lo requiera. Bueno, y aquí como último punto en cuanto a la conclusión, dejaremos una frase, la cual es: la eficiencia del autoguiado depende de la capacidad de adaptación del inversor a la carga cambiante. Muchísimas gracias.